Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la acción popular en Colombia. En Colombia, la acción popular, ¿cierto?, está consagrada o fue establecida en la Constitución Política de 1991, cuando esta incluye los derechos colectivos. Cuando incluye los derechos colectivos, la Constitución pues consagra como tal unos mecanismos de protección, precisamente para eh, poder ejercer, poder materializar esos derechos colectivos usando dos acciones. La primera, la acción popular, que tiene un carácter preventivo, y la segunda, la acción de grupo, que tiene un carácter reparatorio. El inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política de Colombia señala que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Y pues más adelante vamos a ver que en la ley 472 pues se hace un listado de los derechos, y la acción popular es la acción predilecta, por decirlo de algún modo, para reclamar por daños al medio ambiente. Por eso es que los que estudian derecho ambiental tienen que estudiar esta acción constitucional, que es la acción popular, que garantiza o protege derechos colectivos. Cuando sale la ley 472 de 1998, esta ley define con más precisión que la Constitución lo que es la acción popular, y lo hace de la siguiente manera. Dice que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar un daño contingente, o para hacer cesar el peligro, o para que cese la amenaza o la vulneración o agravios sobre los derechos e intereses colectivos, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando eso, desde luego, fuese posible. Al realizar la lectura de la sentencia C-215 de 1999, cuya magistrada ponente fue la doctora Marta Sáchica Méndez, en la segunda consideración jurídica ella nos enseña, bueno, la Corte Constitucional pues nos enseña que la acción popular en Colombia tuvo dos antecedentes, o mejor dicho, dos momentos que antecedieron obviamente la Constitución del 91. El primero, al prever acciones ciudadanas de carácter abstracto, ¿cierto? Recuerden que estoy hablando de los antecedentes de la acción popular antes de la Constitución de 1991. Un primer momento como antecedente se da cuando se prevén acciones de carácter abstracto planteadas en defensa de la legalidad, que podrían ser presentadas en dos grupos: acciones de protección de bienes de uso público para preservar la seguridad de los ciudadanos y el interés de la comunidad respecto de ¿qué? De obras que amenacen deterioro. ¿Listo? Lo anterior, eso tenía o tiene fundamento en los artículos 1005, 1006, 1007 y 2358 y 2360 del Código Civil colombiano. Otro grupo de los que le estaba hablando son de acciones de derecho contingente, acciones por derechos o omisiones por infringir el deber de cuidado. Esas acciones por daño contingente se daba cuando se pusiesen en peligro personas indeterminadas y tenían su base legal en los artículos 2359 y 2360 del Código Civil colombiano. Posteriormente, el segundo momento del que habla esa sentencia es que se caracterizó por acciones populares con fines concretos
referidos a intereses colectivos de un sector de la comunidad, como serían la defensa del consumidor conforme al decreto 3466 de 1982. Recuerden que estoy hablando desde antecedentes, que eso ya cambió. Y segundo, sobre el espacio público y el ambiente, y su base del artículo 8 de la Ley 9 de 1989, y también sobre competencia desleal, basado en la Ley 45 de 1990, por un reenvío que hacía el decreto 3466 de 1982. Ahora sí, la diferencia con la nueva regulación de la acción popular es que la acción popular ahora está en la Constitución, es decir, la acción se constitucionalizó, hace parte de la Constitución, y en la Constitución pues se consagra expresamente la acción que nos permite ejercer la defensa de los derechos colectivos. Bien, ¿cuál es el marco normativo entonces de la acción popular? En el plano constitucional, ¿cierto? Pues cuando hablamos de marco normativo, hablamos de la ley, de la jurisprudencia y desde luego de la Constitución. ¿Listo? Entonces, en el plano constitucional la encontramos en el artículo 88, ahí se establece la acción popular, y tenemos también los artículos 78 y 82 en lo referente a la fijación de derechos colectivos y del medio ambiente. En el plano legal, pues la acción popular tiene su desarrollo en la Ley 472 de 1998, y en el plano jurisprudencial tenemos que diferenciar dos etapas, ¿sí? Una etapa del 91 al 98 y otra etapa posterior al 98. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, la ley que desarrolló la acción popular es la Ley 472 de 1998. Entonces, la jurisprudencia antes tenía otras disposiciones que obviamente no contemplaban un desarrollo que hizo la ley posteriormente, porque obviamente pues no existía esa ley. En el periodo anterior, o sea, del 91 al 98, antes de la ley 472, la protección constitucional de sus derechos colectivos se hacía a través de la acción de tutela. ¿Por qué? Porque no existía una norma legal que regulara la acción popular. Era por eso. Entonces, ese desarrollo de la protección constitucional de derechos colectivos, si les preguntan alguna vez cómo se llevaba a cabo antes del 98, se hacía a través de la acción de tutela. Ya después del 98, el segundo periodo, se expide la ley 472, pues se expiden una serie de fallos, entre ellos uno de los más importantes de la Corte Constitucional, la sentencia C-215 del 99, que fue la sentencia inicial sobre este tema de acción popular. Y pues ella ya hablaba específicamente y tenía en cuenta, era la ley 472, ¿cierto? Una sentencia de constitucionalidad. Posteriormente pues vinieron varias sentencias, C088 del 2000, la C459 del 2004, la C512 del 2004 y bueno, otras sentencias. Esa última sentencia que nombré, C512 del 2004, esa fue la sentencia que declaró la exequibilidad de los incentivos que se daban cuando se interponía una acción popular y pues la misma pues era favorable al demandante, al actor popular, ¿cierto? Esa sentencia explicó por qué esa disposición como tal sí era exequible. Recuerden que hubo una época que mucha gente se especializó a interponer acciones populares porque recibían un incentivo económico. Pero eso se acabó con la ley 1425 del 2010. Esa ley derogó esos artículos que establecían ese
ese incentivo económico que estaba en el artículo 3940 de la ley 39, sí, 40 de la ley 472. ¿Se fundamentó en qué? En que era necesario quitar el incentivo para evitar congestión judicial, para evitar temeridad en las acciones y para proteger el patrimonio de las entidades territoriales. Bueno, hablemos entonces, siguiendo con la acción popular en concreto, ¿quién es el titular o quién será el titular de la acción popular? Eso nos lo responde el artículo 12 de la ley 472. Dice que primero será titular toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, civiles o de índole similar, las entidades públicas que cumplan funciones de control, el Procurador General, desde luego, Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros distritales, los personeros municipales, también los alcaldes y los demás servidores públicos que por razones de sus funciones pues deban proteger estos derechos e intereses colectivos como tal. Bien. Conforme a lo anterior también podríamos contestar ya si una acción popular tiene que ser presentada necesariamente por un abogado. La respuesta es no. La acción popular no tiene que ser presentada por un abogado. Cuando no lo hace no se hace mediante un abogado, pues igual el juez lo que va a hacer es notificar a la Defensoría del Pueblo para que el Defensor del Pueblo pues intervenga, y la ley señala que los legitimados para ejercer acciones populares pues pueden hacerlos por sí mismos. También por alguien que actúe en su nombre, pero esa frase de que alguien que actúe en su nombre no quiere decir un agente oficioso. La Corte Constitucional ya dijo que esa disposición se refería a un apoderado judicial y no a un agente oficioso. Entonces eso pues lo tienen que tener en cuenta. Eso está en la sentencia C215 de 1999, la cual pues ya habíamos hablado un poquito. Listo, ya sabemos quién es la parte activa. Ahora entonces, ¿quién es la parte pasiva? ¿Cierto? ¿Quién puede ser sujeto de la demanda por medio de la acción popular? Según la ley, la acción se puede dirigir contra particular, persona natural o jurídica. También contra una autoridad pública, cuya actuación u omisión se considera que amenaza, viola o que ha violado el derecho o intereses colectivos, y en caso de existir la vulneración o amenaza y que se desconozca, digamos, uno no sepa quién fue el que causó el daño, pues igual será el juez el que tendrá que entrar a determinar quién es el responsable. El juez es el que tendrá que determinarlo. Bien, para el caso de las autoridades públicas, la parte demandada está constituida por la persona jurídica de derecho pública, pudiendo ser esta la nación, entidades territoriales, así como las entidades del sector central, sector descentralizados de la administración en los distintos niveles: nacional, departamental, distrital y municipal. ¿Listo? Eso es pues clase de derecho administrativo. Bueno, ya ahora, sabiendo quién es la parte activa y sabiendo quiénes pueden ser la parte pasiva de la acción popular, pues nos corresponde determinar entonces cuál es la jurisdicción que conoce las acciones populares y quiénes son los jueces competentes de las acciones populares, ¿cierto? Eso también está en la ley 472. Realmente esto ya es muy sencillo. Hay que distinguir dos puntos. Primero, si la violación proviene de la acción o omisión de autoridades públicas o de particulares que desempeñen funciones administrativas, la jurisdicción para conocer de la acción popular será la de lo contencioso administrativo. Si por el contrario la violación de los derechos proviene de la acción o omisión de personas naturales o de personas jurídicas de derecho privado, la jurisdicción que deberá conocer la acción popular será la jurisdicción civil. ¿Listo?
Para determinar la competencia territorial, es decir, en qué lugar de Colombia se demanda, pues podemos afirmar, según la ley, que será competente la acción popular el juez del lugar de la ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado. Y eso a elección del actor popular. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, ante la jurisdicción civil, la conocerá los jueces del circuito y en segunda instancia, la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Y cuando la acción popular sea por una acción o omisión de una autoridad pública, pues la conocerá en primera instancia un juez administrativo, ¿cierto? De la jurisdicción contenciosa administrativa y en segunda instancia el tribunal administrativo. ¿Listo? Listo. La acción popular no tiene un término de caducidad, ¿cierto? Esa acción puede ser interpuesta o puede ser propuesta durante todo el término que subsista la amenaza al interés colectivo o el peligro a ese interés colectivo, ¿listo? Durante todo ese tiempo. Entonces, sentemos un poquito en que concluyamos un poquito, entonces, ¿cuál será el objeto de la acción popular? El objeto es el de proteger los derechos e intereses colectivos, entre ellos, desde luego, el derecho al medio ambiente, a gozar de un ambiente sano. Por eso es que la acción popular es la acción principal para garantizar la efectividad de los derechos del medio ambiente, la reparación de esos derechos in natura, ¿cierto? Por eso es importantísimo que los que estudian Derecho Ambiental estudien la acción popular. Ahora miremos qué entendemos por derechos colectivos para que pues no nos perdamos un poco. Decimos, bueno, sí, defiende los derechos colectivos, pero mucha gente no tiene clara cuáles son los derechos colectivos. Para explicarlo de una manera clara y sencilla, el profesor Martín Bermúdez, que tiene un libro de acción de grupo, en ese libro pues nos enseña que los derechos colectivos primero son los que pertenecen a la comunidad en general y no a personas individuales, ni a personas individualizables. Segundo, que los derechos colectivos son transindividuables, es decir, que trascienden al individuo sin que sean una mera colección de derechos individuales, como acontece, por ejemplo, con la pureza de un río, con la pureza del aire, ¿cierto? Eso trasciende al individuo. Tercero, son derechos indivisibles porque no pueden ser satisfechos por partes o por secciones. Es decir, no se pueden dividir para se garanticen por pedacitos. Listo. Ya entendiendo qué son los derechos colectivos, tenemos que entrar a mirar la ley 472 que trae una lista de derechos colectivos y entre esos señala los siguientes. A. El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la ley y en las disposiciones reglamentarias. Eso quiere decir que toda amenaza o todo lo que ponga en riesgo o en peligro inminente o dañe efectivamente el ambiente, pues podrá ser demandado a través de una acción popular. Bien, también será derecho colectivo la moralidad administrativa. El C dice que, para los que estudian derecho ambiental, que establece como derecho colectivo la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. Otro derecho colectivo que dice que tenemos derecho al goce del espacio público, a la utilización de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad
de la salud pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salud pública, la libertad económica, los servicios públicos, a que la prestación de esos servicios públicos sea oportuna, la prohibición de la fabricación, de uso de armas químicas, la introducción de esas armas químicas o de residuos nucleares o tóxicos al territorio nacional, a la prevención y prevención pues, de esos derechos colectivos, los derechos de los consumidores usuarios. Bien, esos son como una lista que establece la ley 472. También serán derechos e intereses colectivos los que definan las leyes ordinarias y los que ya define pues, la Corte Constitucional y los tratados internacionales que hayan sido celebrados por Colombia. Una pregunta que es muy común, dice que cuando una afectación es realizada por una autoridad administrativa, ¿es necesario agotar lo que conocemos como vía gubernativa antes de interponer la acción popular? La respuesta es no. El agotamiento de la vía gubernativa en este caso es opcional. El artículo 18 de la ley que ya les he comentado, la ley 472, nos explica ya lo que son los requisitos de la demanda. Es decir, que la demanda de acción popular debe cumplir unos requisitos, así como cuando hacemos una demanda civil debemos cumplir los requisitos del artículo 82 de la ley 64, acá debemos cumplir los requisitos que contempla el artículo 18 de la ley 1427, perdón, de la ley 472 del 98. Entonces, los requisitos son, primero, indicar el derecho e interés colectivo que está siendo amenazado o que ha sido vulnerado. El segundo requisito, hay que indicar los hechos, los actos, las acciones u omisiones que motivan la petición. Esto siempre hay que hacerlo de forma clara, concreta y precisa, ¿no? Otro requisito es la enunciación de las pretensiones. Lógicamente hay que establecer las pretensiones en la acción popular. Recuerden que es una demanda, digamos que las pretensiones es algo lógico. Otro requisito es que hay que indicar las personas naturales o las personas jurídicas o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio si eso fuese posible. ¿Por qué si fuera posible? Porque si no lo podemos identificar, le corresponderá al juez identificar al responsable. Otro requisito es que tenemos que enunciar las pruebas que pretendemos hacer valer en el proceso y por supuesto pues allegarlas con las que podamos con el documento contenido de la demanda. Otro requisito, las direcciones para notificaciones, que aunque no lo diga la ley 472, no se les olvide la dirección electrónica. El último requisito, el nombre de identificación de quien ejerce la acción, es decir, del actor popular. Ese orden, pues no lo tienen que hacer estrictamente en ese orden, lo que sí importa es que todos esos requisitos sí se encuentren en el documento que van a redactar ustedes como demanda de acción popular. Esa demanda tendrán que dirigirla contra el presunto responsable del hecho o de la emisión que motiva la acción popular si lo conocieran y si no, pues en el curso del proceso no, mentiras. Si no lo conocen, pues el juez tendrá que hacer todo para determinarlo, pero lo que quiero decir es que si en el transcurso del proceso se encuentra que existen otros responsables o más responsables, pues esos serán vinculados por el juez, ¿sí? El juez ordenará citarlos en los términos que prescribe ahí pues, la ley. Ok, una vez que tenemos lista la demanda, pues el paso que sigue es radicar esa demanda, ¿cierto? Dependiendo obviamente si es en la jurisdicción contencioso administrativo o es en la jurisdicción civil. Y después de que la radicamos, pues lo que va a hacer el juez que conozca la demanda es un juicio de admisibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a determinar si la admite o si la inadmite o si la rechaza como tal. En ese caso, pues el juez va a decidir dentro de los 3 días siguientes a la radicación de la acción popular. Ese auto
va a tener que notificarse, el que admite la demanda hay que notificarlo personalmente, teniendo como base lo que establezca, dependiendo de la jurisdicción, si es la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley 1437 del 2011, y si es ante la jurisdicción civil, pues lo que establece las notificaciones del Código Penal del proceso. Posteriormente, obviamente, pues se le dará traslado. Cuando se notifica la parte demandada, pues se correrá traslado. Ese término de traslado de la demanda es de 10 días hábiles, y después de que pasados esos días, el juez tendrá que fallar la acción popular dentro de los 30 días siguientes, si pues el demandado no se pronuncia frente a la demanda y se ha vencido ese término. A ver, listo. Se pueden presentar, bueno, una vez que se corre traslado de la demanda, a quien están accionando, pues presentará una contestación de la demanda, y en esa contestación de la demanda pues presentar unas excepciones, que serán unas excepciones de mérito y unas excepciones previas que únicamente podrán ser la de falta de jurisdicción y la de cosa juzgada. Esas son las excepciones y las resolverá el juez en la sentencia como tal. ¿Quiénes pueden coadyuvar la acción popular? Bien, pueden coadyuvar la acción popular toda persona natural o jurídica de las organizaciones populares, cívicas o similares, el defensor del pueblo, sus delegados, los personeros distritales o municipales y cualquier otra autoridad que por razón a su función deba proteger o defender los intereses colectivos. ¿Listo? Ellos pueden coadyuvar la acción popular. En este proceso, el juez puede decretar medidas cautelares, ¿listo? Y las puede decretar de oficio o a solicitud de parte, y lo puede hacer con el fin de prevenir un daño inminente o para que cese como tal el daño que ya se hubiese causado. ¿Qué medidas cautelares puede decretar el juez? Bien, el juez va a poder ordenar la inmediata cesación de las actividades que originen el daño o que hayan causado ese daño. Puede ordenar también que se ejecuten actos necesarios cuando la conducta sea potencialmente dañina y sea consecuencia del demandado. Puede obligar al demandado a prestar una caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las medidas que acabé de decir. Puede ordenar con cargo al Fondo de Derechos e Intereses Colectivos las medidas necesarias para que se establezcan, digamos, las partes técnicas que definan el daño como tal. Esas básicamente son las medidas cautelares. Frente a ese auto que decreta las medidas cautelares, se puede interponer recurso de reposición y se puede interponer el recurso de apelación o el de reposición, y en subsidio el de apelación, y el juez deberá resolverlo en un término de 5 días. El recurso de apelación se otorga en efecto devolutivo, es decir, que no se va a suspender el cumplimiento del auto que decreta la medida cautelar, y ni tampoco se va a suspender el curso como tal del proceso. La primera audiencia que se surte en la acción popular, en el proceso constitucional de acción popular, es la audiencia de pacto de cumplimiento. Esa es la primera audiencia. En esta audiencia, pues el juez va a hacer la citación dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda. En esa audiencia el juez va a escuchar las diferentes versiones de cada una de las partes, las posiciones que tienen. En esta audiencia va a intervenir el Ministerio Público y lo tiene que hacer de manera obligatoria, ¿cierto? También pues van a participar las entidades responsables de velar por los intereses de sus derechos colectivos. También tendrá que participar de esa audiencia obligatoriamente. Si esa audiencia resulta exitosa, pues
se va a establecer como tal el pacto de cumplimiento, y en ese pacto de cumplimiento se van a determinar o se va a determinar la forma en la cual se va a proteger esos derechos e intereses colectivos que han sido vulnerados, y la forma en la cual se piensa o se va a restablecer a un estado anterior, de ser posible, esos daños, por ejemplo, si fueron daños ambientales. Para que entiendan, el pacto de cumplimiento básicamente es un acta, ¿cierto? Que, o sea, se llega a un acta y en esa acta se deja constancia de qué forma la parte accionada va a restituir el derecho colectivo afectado, y posteriormente de ese acuerdo al que se llega en la audiencia de pacto de cumplimiento, si es que se llega a un acuerdo, pues va o deberá ser aprobado por el juez mediante una sentencia. Si el juez, cuando hace el estudio de ese acuerdo que nace el pacto de cumplimiento para determinar si dicta sentencia, si encuentra algún vicio o alguna ilegalidad en el pacto, el juez lo va a poder corregir si tiene el consentimiento de las partes interesadas. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese pacto de cumplimiento? Primero, pues habría una terminación anticipada del proceso, que surgiría también la cosa juzgada y lo acordado en ese pacto, que habría una ejecución como tal de la sentencia que contiene ese pacto, y también podrá constituirse, dice la ley, un comité de verificación para que supervise el cumplimiento de eso que pactaron. ¿Cuándo podemos decir que la audiencia de pacto de cumplimiento se considera fallida? Pues cuando no pactan nada, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, no comparecen la totalidad de las partes interesadas. Esa audiencia de pacto de cumplimiento pues se va a declarar fallida, ¿sí? Y, por ejemplo, también cuando no se formulen proyectos de pacto de cumplimiento, cuando las partes no consientan lo que el juez proponga en ese pacto de cumplimiento, pues también se va a declarar fallido ese pacto de cumplimiento. Y en esos eventos, después de que ya se declara fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, el juez va a ordenar que se realice la práctica de pruebas. Y obviamente esto sin perjuicio de las acciones que procedan contra los funcionarios públicos, si el pacto no se pudo dar porque ellos no comparecieron a esa audiencia de pacto de cumplimiento. Bien, eso pues ya lo determinará como tal el juez. Si no hay pacto de cumplimiento, como les venía diciendo, pues el juez va a abrir la etapa probatoria y en consecuencia va a decretar, obviamente previo al análisis de pertinencia, conducencia, eficacia, utilidad de las pruebas que hayan solicitado las partes y también las que de oficio el juez estime, va a decretar esas pruebas y va a señalar en ese momento, en ese auto, el día y la hora en la cual va a hacer la práctica de esas pruebas. El término en el cual deberá señalarlo es de 20 días. Y pues ese término lo podrá prorrogar el juez por otros 20 días dependiendo la complejidad como tal ya del caso en concreto. ¿Existe libertad probatoria en la acción popular? Claro que es necesario decir y advertir que cuando los temas son muy técnicos, por ejemplo, cuando estamos litigando una acción popular que tiene que ver con una afectación, un daño medioambiental, pues las pruebas por lo general son muy técnicas y ya serán los peritos los que determinen el grado de afectación al medio ambiente, por ejemplo, ¿cierto? O a esos intereses, a esos derechos colectivos. Por ejemplo, que la contaminación de un río, eso no se puede determinar con un testimonio, ¿cierto? Sino que pues habrá que determinarlo con unas pruebas técnicas. Entonces, la carga de la prueba, lógicamente, en principio la tiene la parte que demanda, ¿sí? Pero el juez, si considera que por razones técnicas y económicas la parte demandante no va a poder cumplir, pues va a impartir una serie de órdenes para suplir esa deficiencia y va a lograr obtener los elementos probatorios que él considera indispensables para proferir y soportar como tal el fallo. Va a solicitarlos a una entidad pública que tenga por objeto o que guarde relación con el caso en concreto y que le pueda proveer de esas pruebas. ¿Listo? Así pues la entidad adjuntará a llegar a las pruebas y el juez podrá tenerlas de soporte.
Ya después el juez pues dará traslado de esas pruebas, perdón, dará traslado a las partes para que presenten alegatos, ¿cierto? Los alegatos se presentarán por escrito en un término de 5 días. ¿Listo? Una vez que se venza el término para presentar alegatos, el secretario le pasará el expediente al juez y el juez procederá a emitir como tal ya la sentencia. Y en caso de que hubiese habido un daño a los recursos naturales, el juez va a procurar siempre en la sentencia asegurar la restauración del área afectada y va a destinar para ello una parte de la indemnización, ¿cierto? Cuando hablamos de derecho ambiental, pues sabemos que la forma de reparar el daño es in natura, es tratar de que esos recursos se apliquen para dejar el medio ambiente tal y como estaba anteriormente o en similares condiciones a cómo se encontraba antes de que se provocara esa afectación, ese daño. ¿Listo? Bien, como existe ya en este proceso unas provincias judiciales, pues recordemos que provincias judiciales son autos y sentencias, podemos preguntarnos si contra las provincias se pueden interponer o no se puede interponer recursos. La respuesta claramente es sí, ¿cierto? ¿Y cuáles recursos? Bien, contra los autos que se emitan en el transcurso del proceso de la acción popular, pues se podrá interponer el recurso de reposición, ¿cierto? Por norma, regla general, reposición contra los autos, y contra la sentencia de primera instancia se podrá interponer el recurso de apelación, y ese recurso va a tener que resolverse por el superior jerárquico en un término de 20 días que serán contados a partir de la radicación del expediente en la secretaría, lógicamente, del tribunal correspondiente. Bueno, creo que aquí ya, pues como nos podemos dar cuenta, ya hemos explicado en su gran mayoría lo que es la acción popular y pues como es la gran, y pues explicamos que es la gran encargada con la cual materializamos la protección a los derechos colectivos y por eso es indispensable que los estudiantes de Derecho Ambiental también conozcan a profundidad la acción popular porque es el mecanismo idóneo para garantizar esos derechos colectivos que guardan relación con el medio ambiente. Bueno, les agradezco infinitamente el haber visto este video, espero que hayan podido aprender mucho sobre esta acción constitucional que hace parte de lo que denominamos el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional. Bueno, nos vemos en otro video. Que estén muy bien.